Bueno, pues de Vox no sabemos nada, pero lo vamos a ver ya, porque está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz en el Congreso de Vox, y además estaba en esa reunión porque está en prácticamente todas las negociaciones que está haciendo su formación estos días. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy un humilde oyente que acude a algunas de estas conversaciones. Bueno, seguro que no solo escucha, me da a mí que no solo escucha. Bueno, ¿cómo ha ido la reunión de hoy? ¿Con qué conclusiones sale Vox? Pues la reunión ha sido agradable. El trato con Martínez Almeida pues es agradable, es una persona educada, es una persona sensata, una persona razonable. Y vamos avanzando, no hemos llegado a un acuerdo todavía, y yo soy optimista y realista. Optimista en el sentido de que espero que se llegue a un acuerdo y realista en el sentido de que sé que es posible que no se llegue. Por tanto, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora mismo Vox, en concreción? Vox lo que está pidiendo es que se respete el acuerdo que se firmó, tal cual se firmó, que posibilitó que se hicieran alcaldes en muchos sitios de España. Vox ha tenido un enorme sentido de responsabilidad. Nosotros veníamos con una intención muy clara, y además nunca lo hemos ocultado, que era acabar con los gobiernos de izquierdas en aquellos sitios donde fuera posible. Y para ello se llegó a un acuerdo de mínimos con el Partido Popular, que el otro partido que nunca quiere hablar de nosotros, pues aceptó. Y ese acuerdo muy sencillito, es el que ahora queremos que se cumpla en todos aquellos sitios donde hemos formado coaliciones o coaliciones de gobierno para que puedan gobernar, pues en algunos casos el Partido Popular y en otros ciudadanos. Fíjese que no estamos hablando en ningún caso de ciudades donde Vox haya exigido ser alcalde o alcaldesa, no hay ningún caso de esos, a lo mejor en algún pueblo pequeño, pero en general de los 500 y pico concejales que tenemos en toda España, no hemos impuesto ningún sillón, ni ninguna alcaldía, ni ninguna cosa esa. Es un acuerdo muy sencillo, es un acuerdo en el que lo que se procura es que salga a la izquierda porque pensamos que es mejor para España y luego llegar a un acuerdo de gobierno en cada uno de esos sitios. Aquí me da a parecer que nosotros tenemos un problema con este acuerdo, nosotros y los ciudadanos, y es que no lo hemos visto, que no lo hemos podido leer, no ha trascendido, con lo cual no podemos valorar muchas veces cuando escuchamos a las dos partes cuál de las dos está a lo mejor en lo cierto o no está en lo cierto. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo? Es decir, ¿habrá concejales de Vox, habrá presidentes de Junta de Distrito? ¿Está tan definido, está tan desmenuzado? El acuerdo es un acuerdo para el conjunto de España y se nos pidió que fuéramos discretos acerca del acuerdo y por tanto, bueno, pues nosotros procuramos... Pero parece que le reclamemos que se pudiera ver, es normal, ¿no? Es que a lo mejor al final va a haber que publicar el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad. Lo que estamos diciendo es que ese acuerdo, que es para el conjunto de España, dice que habrá coaliciones de gobierno en todos aquellos sitios donde se puedan formar entre esas tres formaciones y que Vox tendrá, en proporción a sus resultados, es decir, que no estamos pidiendo nada raro, es decir, en proporción a sus resultados, responsabilidades concejalías de gobierno y responsabilidades en las administraciones públicas, en este caso ayuntamientos, que corresponden. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que no hay que pedir más de lo que corresponde, ni tampoco hay que pedir menos, hay que ser justos y en algunos sitios pues tendremos un papel más preponderante y otros menos. Y sobre todo, lo que queremos es que se defina, porque nosotros podemos ser o gobierno u oposición, no hay ningún problema. Podemos ser oposición sin ningún problema, estamos encantados de ser oposición. Pero entonces que se nos diga, no, usted es oposición. Pero claro, si somos oposición, entonces no me pidan los votos para su alcaldía, porque eso es otro escenario completamente distinto. Y en el caso de Madrid, ¿esto cómo se materializa? Entiendo que ustedes tienen en la cabeza lo que les gustaría pedirle al alcalde Almeida. Bueno, en el caso de Madrid estamos hablando con el alcalde Almeida, efectivamente, yo creo que, en fin, no hay que negociar a través de televisión, pero las conversaciones que se están llevando van en aras del cumplimiento de ese acuerdo, que haya concejalías de gobierno en proporción a los resultados obtenidos. Hoy escuchaba a José Luis Martínez Almeida decir que hay concejales o responsables de concejalías que no están en el gobierno. Bueno, yo creo que ya no queremos aburrir a los españoles con todos estos detalles menores. Pero mire, de verdad que es todo un poquito complejo. Si llegamos a un acuerdo lo explicaremos, si no llegamos a un acuerdo explicaremos por qué no, y todo demás forma parte de la negociación, que yo creo que de verdad que no hay que aburrir a los españoles, que yo creo que tienen que estar hartos ya de tanto procesos electorales, de tantas negociaciones, de tanto politiqués que se escucha en televisión. A nosotros nos gusta hablar claro. Cuando tengamos un acuerdo lo explicaremos con claridad. Si no lo tenemos, pues también lo explicaremos con claridad. Y ahora están en un 50%. Pues es que tampoco me atrevo a enumerarlo. No, digo por lo que decía antes, realistas y optimistas. Correcto, sí. Perfecto. Bueno, esto, mientras tanto, va a condicionar otra negociación, que es la de la Comunidad de Madrid. Hasta que ustedes no solventen lo del Ayuntamiento, no se va a avanzar en la Comunidad. Bueno, entendí ayer que decía lo que ha pasado en la Comunidad, su líder en la Comunidad Autónoma. Lo que ha pasado en la Comunidad es que ante digamos, la sorpresa que se produjo el domingo, porque el sábado se eligieron los alcaldes, y el domingo de repente se publica en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la conformación de un gobierno
que no corresponden con lo que nosotros habíamos pactado. Y eso pues, genera una cierta sorpresa. Puede tener una explicación, puede que no, pero en fin, sorprendente es. Por tanto, ante la sorpresa de que esto sucede y en nuestra opinión, pues no coincide con lo que se ha pactado, decimos, oiga, antes de seguir hablando de otras cosas, vamos a ver si aclaramos esto primero. Y una vez que aclaramos esto, para bien o para mal, pues aclararemos las demás cosas. Aquí siempre aparece un tercero en la ecuación, que es Ciudadanos. Begoña Villacís decía el otro día que cualquier cambio lo tienen que aprobar los dos, y tengo entendido que desde Ciudadanos insisten en que no habrá representantes de otro partido en ese gobierno. ¿Cómo se solventa todo esto? Porque la verdad es que, es complejo, usted dirá que es complejo. politiquería o no sé cómo decía, ¿no? Pero bueno, al final es que ese gobierno se constituye y empiece a trabajar para el bien de los ciudadanos de alguna manera u otra. Y cuanto antes. Fíjese que nosotros, desde la misma noche, es importante. Desde la misma noche electoral, en ese caso las municipales, autonómicas y europeas, pedimos empezar a reunirnos, pero parece que a los políticos les gusta apurar los plazos, esperar una semana, dar 2 semanas, y al final pues estábamos llegando a acuerdos de manera absurda e innecesaria a las tantas de la madrugada de la víspera, a pocas horas de la formación de los gobiernos. No es nuestro estilo, nosotros venimos del mundo real, donde las cosas se hacen con tiempo, con planificación, con orden, pero en fin, estamos en un mercado nuevo, de la política, donde se habla mucho politiqués, como estábamos diciendo, y donde las cosas, aunque a nosotros nos gusta ser rectilíneos y claros y digamos, binarios, las cosas son sí o no, pues otros no son así. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a lidiar con estas peculiaridades. Con Ciudadanos dicen, si no se reúnen con nosotros no vamos a apoyar, pero ahí está Almeida de alcalde y lo que dijimos no tuvieron en su momento encuentro con Begoña Villacís. Sí, que hemos tenido. Lo que dijimos es que habría que encontrar un acuerdo en el que estuviéramos nosotros incluidos, que aceptaran ambas partes. Con el Partido Popular, pues ese acuerdo se ha conseguido firmar. Con el otro partido, pues es más difícil todo y se consiguió una aceptación que no está por escrito. Bien, pues, en fin. Como digo, a nosotros nos gustaría que las cosas fueran más claras, que todos fuéramos más de frente, que todo fuera más recto o más rectilíneo, porque todo sería mucho más fácil de explicar. Pero desde luego, lo que no es fácil de explicar no es por culpa nuestra. En la Comunidad de Madrid va a ser, si es parecida a la negociación que han tenido en el Ayuntamiento, ¿van a estar ahí Vox? Pues ¿O van a exigir otro formato? Pues precisamente, porque como no queremos marear a la gente y andar con veleidades, yo creo que cada vez se impone más un formato de mayor claridad. De mayor claridad con todas las personas que forman parte de ese gobierno. Creo que sí, ¿no? Es que esto es muy cansado para todos. Ustedes lo piden mucho y no lo acaban de conseguir nunca, y después pues van dando pasos a favor de que al final pues Ciudadanos y PP vayan configurando gobiernos en los que de momento ustedes, por más que lo piden, no están. Nosotros, por lo pronto, tenemos un pacto en Andalucía. Y en Andalucía hemos conseguido, a través de los presupuestos, pues obtener, más allá de lo que se pactó previamente, que se va consiguiendo poco a poco, pues mire, con los presupuestos se van consiguiendo cosas adicionales. Y luego teníamos un pacto para la Comunidad de Madrid, que se consiguió in extremis, porque de nuevo nos quisieron llevar al límite, y no en el último minuto. Ya había empezado el pleno cuando se llegó a ese pacto. De manera absurda, porque se podía haber llegado el primer día a las 9 de la mañana, pero no, se tuvo que esperar hasta el último minuto. Y lo mismo con la mesa de Murcia. Y las cosas se van consiguiendo pues al ritmo que los demás marcan, porque por mucho que uno quiera llegar a un acuerdo, si los demás no quieren o le dejan hasta el último minuto, entonces las cosas se van consiguiendo poco a poco. Y una cosa más, Marc, yo creo que es muy importante. Aquí los pactos no son un pacto que se cierra una vez para una cosa y nunca más te vuelves a ver. Es que estos son pactos que a lo largo de toda la legislatura se tienen que ir desarrollando. Entonces, usted el primer día me puede engañar o me puede decir que no, pero es que detrás vienen 4 años en los que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre presupuestos, sobre legislación, sobre la aprobación de normas. Entonces, que usted ahora me dice que me ha engañado, bueno, pues nos ¿Les han engañado? No, esto es un ejemplo que estoy poniendo. No, digo, si se han sentido engañados. No, lo que estoy diciendo es que por el bien de todos y sobre todo por el bien de la estabilidad de las instituciones que gobernamos para los españoles o que se gobiernan para los españoles, conviene que los pactos estén claros y se prolonguen durante la legislatura, porque es que si no, bien, nos hemos puesto de acuerdo y ya es usted alcalde, y ahora vamos a decir, no es el escenario que usted dice, pero vamos a decir que hay un engaño. Bueno, pues habrá un engaño, pero luego vendrán los presupuestos en otoño. Y entonces, ¿cómo vamos a aprobar los presupuestos si usted me ha engañado la primera vez? Pues es muy difícil. Por tanto, lo que yo creo, desde mi inexperiencia y viéndolo desde fuera, porque ya digo que esto de algunos políticos nos sorprende un poco, lo que yo creo es que más vale ponerse de acuerdo para cosas que van a durar mucho tiempo, porque si no vamos a estar con esto todo el tiempo y esto es muy agotador para los ciudadanos. Un par de cosas más antes de que puedan preguntar algunos de nuestros compañeros de mesa. La investidura de Pedro Sánchez, ¿ustedes siguen manteniendo que PP o Ciudadanos tendrían que abstenerse? Bueno, nosotros pensamos que es mejor que PP y Ciudadanos se abstengan que no que el señor Pedro Sánchez apoye en separatistas y enemigos de España, claro. ¿Se lo han pedido a PP y a Ciudadanos? Digo, en conversaciones... Bueno, con lo difícil que es conseguir cosas que no tienen que ver con nosotros como para pedirle cosas que no tienen que ver con nosotros. Lo que sí es verdad es que Pedro Sánchez ni nos ha llamado, somos el único grupo que no ha llamado, aparte de Bildu, que eso ya es
otro planeta. Somos el único partido al que no ha llamado. Somos un partido al que está pretendiendo castigar en el Congreso con esas cosas que hace, de mandarnos al gallinero, de dejarnos sin oficinas, en fin, esas cosas un poco que hace ahora el Partido Socialista, tan distinto de lo que fue el Partido Socialista de los años 80 y 90. Y claro, pues con nosotros va a ser muy difícil. Ustedes no se van a abstener. Hombre, pues yo creo que no. Digo, si se lo piden a otros, igual podrían aplicárselo a ustedes. Bueno, ¿no? es que ellos están en un consenso socialdemócrata muy distinto al que estamos nosotros. Es decir, Partido Popular, Ciudadanos y PSOE se ponen de acuerdo sobre muchas cosas y con nosotros, como ya ves, es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque por lo visto, pues perciben como nosotros que hay muchas diferencias, claro. Tenía aquí el dato de los... Hoy les han cerrado el canal de YouTube del partido, que es el partido con más seguidores en YouTube. Creo que eran 180 y pico mil. No me sé el número. Por ahí estaba. Digo, por clarificar, ustedes han mostrado su disgusto y desde la propia plataforma se ha dicho que estaría vinculado a un problema con derechos de autor. Que cuando ha habido ya varias quejas consecutivas de personas que alegan que hay incumplimiento de derechos de autor, lo que hacen es cerrar ese canal de YouTube. Esto forma parte de los ataques... Digo, porque pedían ustedes explicaciones y son las que han dado después desde la compañía. Esto forma parte de los ataques a los que se somete a Vox constantemente. Hay ataques virtuales, como este, hay ataques físicos. Hoy tenemos la noticia que yo no conocía, de que este fin de semana han agredido a 2 personas y les han hecho realmente heridas profundas. Ha habido uno que ha perdido parte de su visión, es decir, cosas muy graves. En Cataluña ha habido agresiones gravísimas por las que hoy afortunadamente se han detenido a 7 personas y yo felicito a las fuerzas del orden que lo han hecho. Vox es constantemente objeto de agresiones, es constantemente objeto de agresiones físicas y en este caso pues virtuales. WhatsApp en su momento cortó el canal de comunicación de los partidos porque éramos nosotros los que más lo hacíamos. En este caso YouTube alega, por lo visto, porque me estoy intentando ahora, que hay problemas de derechos de autor. Pues mire, es la primera vez en mi vida que oigo que a Vox se le pongan problemas por derechos de autor. Si todos los contenidos que hacemos los hacemos nosotros con unos medios muy austeros, pero precisamente los contenidos son nuestros, los protagonizamos nosotros. Podría haberse ocasionado sin saberlo a lo mejor algún problema con eso. Hombre, dice que les han advertido varias veces, dice YouTube. Bueno, pues ya le digo yo que no, y que esto es parte de un ataque contra la libertad de expresión y, como siempre, contra Vox. Es decir, aquí nadie se mete con Bildu, aquí nadie se mete con los auténticos ultras que hay en España, que son Bildu, PNV, PDeCAT, Compromís, Podemos. Estos son los ultras que hay en España. Y contra estos no se mete nadie. Pero con Vox parece que hay carta blanca y cualquiera lo puede hacer. Pues me parece muy grave. Bueno, pues vamos con, si le parece, algunas preguntas. Daniel. Sí, una de las primeras medidas del Ayuntamiento de Madrid ha generado cierta polémica hoy, porque el Partido Popular ha retirado de sus juntas de distrito, así como el gobierno de los distritos, unas pancartas sobre la violencia de género que decían "vivas nos queremos, ni una menos". Ciudadanos no lo ha hecho. Quería preguntarle si comparte esa medida, ustedes que se les critica mucho porque no aceptan ni el término, que lo incluyen dentro de violencia intrafamiliar, si comparten esa medida del Partido Popular y cómo, desde su punto de vista, debe lucharse contra una lacra que ha matado a 1000 personas. Y en segundo lugar, muy breve, claro, la estructura de gobierno entre PP y Ciudadanos se conoció en los últimos compases, ¿no?, de la semana pasada. Ustedes apoyaron a Almeida como alcalde y ahora tienen muy difícil echarlo en caso de que no cumpla con ese acuerdo secreto al que ha llegado con ustedes, que no conocemos. Eso es otra de las preguntas también, ¿no? Un acuerdo secreto, si lo hubieran firmado otros, yo no sé si ustedes hubieran apoyado al alcalde Almeida, ¿no? Yo lo que le quería preguntar muy brevemente es si no cumple con ese pacto secreto, ustedes estarían dispuestos incluso a sumar fuerzas con otros partidos en el Ayuntamiento, más Madrid tendrían que apoyar para una moción de censura que pudiera echar al alcalde Almeida de su cargo. Bueno, respecto al segundo, en absoluto querría plantearme en ese escenario, porque yo asumo que las cosas se van a hacer bien y que vamos a llegar a acuerdos, y en todo caso las veces que hemos hablado de mociones de censura ha sido para aquellos casos en los que, si no nos hubiéramos puesto de acuerdo para sacar a la izquierda en su momento adecuado, porque no hubiera existido ni siquiera el mínimo principio de pacto que se ha alcanzado, pues entonces lo hubiéramos aplicado inmediatamente o lo más pronto posible, una vez hubiera alcanzado ese pacto de mínimos, que, como digo, como somos responsables, pues hemos alcanzado de una manera distinta como lo hubiéramos hecho, como nos hubiera gustado a nosotros. Así que eso no lo contemplamos. Y respecto a lo segundo, hay dos partes de pregunta. Parece que efectivamente, como usted dice, han quitado unos carteles y yo no lo había oído, pero el señor Almeida, con el que habla hoy, me ha dicho que eran unos carteles que tenían el logotipo, los colores de Podemos, y los ha bajado, cosa que me parece bien. Es que yo creo que las fachadas de las juntas municipales de distrito no están ni para que las cojan un partido ni otros, son de todos,
y no debería tener prácticamente nunca, será muy excepcional, ningún cartel. Por lo tanto, pues a mí me suena bien. Y respecto a la lacra de la violencia, naturalmente que hay que tomar medidas más drásticas. Por eso somos el único partido que pedimos cadena perpetua para asesinos, pedrastas, violadores, porque nos parece que es absolutamente impresentable que estén en la calle gente que tiene antecedentes penales de ese tipo. Creo que hay delitos que no son de reinserción. Pensamos que estas personas, sobre todo si son reincidentes, y hay muchos casos, deben pasar el resto de su vida en la cárcel. Y somos los únicos que lo pedimos. Y no entendemos cómo esto no lo pide toda la sociedad. Tenemos que ser mucho más duros con aquellos criminales, no señala delincuentes, criminales que cometen estos actos tan atroces. Sí, pero eso son medidas brevemente, Daniel, por favor, punitivas a posteriori. No, es que si quiere damos medidas de premio. No, punitivas que dice castigo. Pues claro que hay que castigar. Que cometen estos crímenes no están pensando en los años de cárcel que le van a caer. Yo le pregunto más por las preventivas. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Si usted está de acuerdo, si me permite, en que pues, las fachadas de los edificios públicos se utilicen para concienciar sobre algo tan importante como la violencia de género que... De nuevo, son dos cosas distintas. Pero la mejor prevención contra un violador o un asesino en masa, que conocemos bastante, es que no esté en la calle, porque no habremos podido prevenir el primer delito, efectivamente, pero podemos prevenir todos los demás. Así que, completamente de acuerdo con usted, hay que tomar medidas preventivas. Y la medida preventiva más clara para evitar que se sigan cometiendo violaciones, asesinatos o actos de pederastia es que cuando ya se tiene uno que se sabe que lo ha hecho, se le meta en la cárcel para siempre y no salga nunca. Y eso se llama cadena perpetua. Voy a intentar que podáis preguntar todo, o sea, preguntas muy cortas, y también agradeceré al señor Espinosa de los Monteros que sea muy concreto en las respuestas. Sí, como no han mencionado ustedes a ningún partido político, que ha estado muy beatífico, pero... Es que quizás somos demasiado buenos todavía, como somos un poco nuevos, pues quizá venimos con demasiadas buenas intenciones y no siempre se entiende bien, pero vamos a intentar mantener ese camino, ya veremos si somos capaces. En todo lo que está pasando en este forcejeo por los pactos, con los pactos, usted... ¿A quién hace responsable? ¿A Ciudadanos, que es al que se opone por detrás, aunque no se le ve, o al Partido Popular porque no les planta cara? Pues yo creo que en la pregunta va un poco ya la respuesta, ¿no? Pero en fin, nosotros lo ponemos en positivo. Nosotros somos gente razonable, sencilla, prudente y fácil. Sí, es que somos muy fáciles. Y además todo lo que decimos se nos entiende. Se podrá estar de acuerdo o se podrá estar en desacuerdo. Y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo estará en desacuerdo. Pero incluso los que están en desacuerdo, creo que no me llevarían la contraria si yo dijera que nosotros hablamos claro y se nos entiende perfectamente. Y vamos por el camino recto, que es el camino más corto entre dos puntos. Entonces, cuando nosotros vamos de frente, nos gustaría que todos los demás fueran de frente. ¿Quién tiene más responsabilidad? Yo prefiero no hablar en ese momento de eso y prefiero, con optimismo, aunque con prudencia, pensar que nos pondremos de acuerdo a pesar de los vericuetos tan complicados por los que nos vamos a encontrar. Mociones de censura... Bueno, si se llegara a casos extraordinarios o cosas verdaderamente, para mí, imprevisibles hoy, pues es una herramienta. Pero, insisto, las mociones de censura estaban pensadas en el caso de que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo a tiempo para el sábado y hubiera ayuntamientos donde, por esa falta de acuerdo, acabara entrando a la izquierda, cosa que nos parecía que hubiera sido irresponsable y esperábamos que no fuera inevitable. No, afortunadamente no ha sido inevitable, por lo tanto es una herramienta con la que esperamos no tener que contar en el futuro próximo. Carmen, brevemente. Sí, muy breve. Acaba de pronunciar usted una frase que vienen repitiendo muchos de sus dirigentes, por ejemplo, la propia Rocío Monasterio. Dice, podemos ser oposición sin ningún problema. Sí. Una especie como de sensación de desapego. ¿Esto no es un suicidio para Vox? Si ustedes permiten que gobierne el PSOE en Madrid, ¿no están retando a sus propios votantes a que no les vuelvan a votar nunca más? Bueno, con la foto de Colón ahí de recuerdo, ¿eh? Carmen, es que usted está asumiendo que cuando yo digo que podemos ser oposición, estamos diciendo que vamos a ser oposición del PSOE. No, es que podemos ser oposición de un Partido Popular y Ciudadanos... Que nos suman. Bueno, ya veríamos, pero por ejemplo, en el caso, contadas. Por hablar del Ayuntamiento de Madrid, que es el caso que estamos hablando ahora, ya está nombrado un cierto gobierno, que se podrá rectificar o no, pero hoy por hoy ya hay un alcalde, ya hay una corporación municipal, ya hay unos ediles que son o bien de juntas de distrito o bien de áreas, para que nos entiendan, o bien de zonas o bien de temas. Eso ya está. Y contra eso, pues podemos ser oposición. Si no pasa nada. Nosotros, de verdad, no tenemos ningún problema en ser oposición. Lo que queremos es claridad del otro lado. Oiga, usted va a ser oposición. Pues somos oposición. En la Comunidad de Madrid todavía falta un poco. En Burgos no van a pagar el haber nombrado un alcalde socialista. Digo con sus votantes, que no creo que lo hayan entendido. Para que quede claro, Carmen, nosotros no hemos nombrado en ningún sitio a un alcalde socialista. En ninguna ciudad de España. Lo han permitido indirectamente. En Burgos se ha producido, y por explicar, en Burgos se ha propuesto a un candidato
al que nosotros desde el partido ha pedido a nuestros ediles en Burgos que apoyaran, y ha resultado, porque la condición humana es la que es, que esos ediles les ha resultado imposible votarle. ¿Por qué? Pues porque había unos insultos graves hacia el partido, hacia los propios ediles, y estamos en vías de solucionar eso. Pero no es que ellos han hecho candidato o no han hecho alcalde al candidato socialista, es que la alternativa a la que se han encontrado pues ha ido por ese camino, que digo que es contrario a las instrucciones que se les había dado desde el partido, porque es contrario al acuerdo que se había llegado. Pero en ningún caso hemos hecho nosotros alcalde socialista en ningún lado. Antonio, 20 segundos de pregunta. Muy rápido. Ha dicho usted que son rectilíneos claros, que las cosas son sí o no. Yo le pregunto una cosa muy clara. Sitúa la primera crisis en el Ayuntamiento de Madrid en que ustedes no han aparecido en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es imprescindible que ustedes estén en ese gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y eso va a tener consecuencias en el gobierno que ahora tienen que conformar en la Comunidad de Madrid. Si se confirma que les han, entre comillas, engañado, ¿ustedes no apoyarán a Díaz Ayuso para la presidencia de la Comunidad de Madrid? Sí, son dos preguntas distintas. La primera, ¿es imprescindible que estemos en el gobierno para formar parte del gobierno? Claro. Es que no sé cómo se puede estar en el gobierno si es parte del gobierno. ¿De gobierno o de la Junta de Gobierno? Bueno, es que ya empezamos a confundir. Es que ya empezamos a confundir a los españoles. Yo le digo que lo que nuestro pacto dice es que tendremos concejales de gobierno. Esto es clarísimo. Entonces, o tenemos concejales de gobierno, en cuyo caso formamos parte del gobierno, o no los tenemos, en cuyo caso pues nos iremos a la oposición. Segunda parte de pregunta, usted me dice, ¿y esto condiciona el gobierno de la Comunidad de Madrid? Hombre, pues depende cómo acabe todo. Si resulta que todo acaba muy mal y las personas con las que estamos hablando ahora nos piden su apoyo para la Comunidad de Madrid, pues, en fin, es un escenario que no es de sí o no porque no se ha producido todavía, es impredecible, pero hombre, ¿afecta que uno se sienta engañado en un acuerdo que pensaba que había llegado con una persona y cuando tenemos que llegar al segundo acuerdo es consciente del engaño anterior? Si es que se ha producido ese engaño, que no lo estoy diciendo. Pues, hombre, yo creo que sí afectaría, pero en fin... yo puedo decir sí o no sobre cosas que ya han pasado, sobre cosas del futuro me cuesta un poco más. Pues nada, lo seguiremos y le seguiremos preguntando. Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.